Historia de la radio, parte 1. Los inicios de la radio en el Perú marcaron el comienzo de una nueva era en la comunicación y el entretenimiento en el país. En la década de 1920, específicamente con la inauguración de OAX, la primera emisora radial bajo la dictadura de Augusto Beleguía, la radio comenzó a ganar terreno en la sociedad peruana. A pesar de que aquel entonces eran pocos los que podían adquirir receptores de radio, la emoción y la novedad en este medio de comunicación empezaron a despertar el interés de la población por la radiofonía. Durante los primeros años, la radio en el Perú se convirtió en un puente de información y entretenimiento para la sociedad, transmitiendo noticias, programas musicales y radionovelas que cautivaban a los oyentes y los transportaban a mundos imaginarios. La radio no solo servía como fuente de entretenimiento, sino que también desempeñaba un papel crucial en la difusión de información importante para la población, convirtiéndose en un medio de comunicación vital en el país. Con el paso de los años, la radio en el Perú fue evolucionando y diversificando su programación para atender las demandas y los gustos de una audiencia cada vez más amplia y variada. Surgieron nuevos programas, locutores icónicos y emisoras especializadas que contribuyeron a enriquecer la oferta radiofónica y a consolidar la presencia de la radio en la vida diaria de los peruanos. La radio no solo se limitaba a transmitir música y entretenimiento, sino que también se convirtió en un medio de difusión cultural y educativa en el Perú, a través de programas dedicados a la música folclórica, la literatura y la historia del país. La radio contribuyó a promover y preservar la rica herencia cultural peruana, acercando a la audiencia a sus raíces y tradiciones. En la actualidad, la radio en el Perú sigue siendo un medio relevante y popular, adaptándose a las nuevas tecnologías y tendencias para llegar a un público diverso y en constante cambio. A pesar de la competencia con otros medios de comunicación, la radio ha sabido mantener su lugar en el corazón de los peruanos, ofreciendo un programa variado y de calidad que sigue atrayendo a miles de oyentes a diario. En conclusión, los inicios de la radio en el Perú marcaron el inicio de una historia apasionante y llena de momentos significativos en la difusión de información, entretenimiento y cultura en el país. Desde sus primeras emisoras hasta la radio actual, este medio ha sido un compañero fiel para la sociedad peruana, brindando compañía, conocimiento y diversión a través de las ondas hercianas. La radio peruana sigue siendo un pilar fundamental en la comunicación y la identidad cultural del país. Historia de la radio, parte 2. Las radionovelas y el radioteatro han desempeñado un papel crucial en la historia de la radio en el Perú, convirtiéndose en géneros emblemáticos que han cautivado a la audiencia y enriqueciendo la programación radiofónica a lo largo de los años. Estas formas de entretenimiento radiofónico han sido fundamentales para la difusión de historias emocionantes, dramas intensos y personajes inolvidables que han conquistado los corazones de los oyentes peruanos. Las radionovelas, con sus tramas apasionantes y giros inesperados, han sido un fenómeno popular en la radio peruana, atrayendo un amplio público ávido de emociones y enredos románticos. Estas producciones radiofónicas han logrado transportar a los oyentes a mundos ficticios, llenos de suspenso, amor y aventura, creando una conexión íntima entre los personajes y la audiencia. Por otro lado, el radioteatro ha sido una forma de expresión artística que ha permitido a actores, guionistas y directores desplegar su talento y creatividad en el medio radiofónico. Las representaciones teatrales transmitidas por radio han llevado a la audiencia a vivir experiencias teatrales únicas, donde la imaginación y la voz de los actores cobran vida en la mente de los oyentes, creando un vínculo emocional y estimulante. La importancia de las radionovelas
y el radioteatro en la historia de la radio en el Perú van más allá del mero entretenimiento. Estos géneros han contribuido a enriquecer la cultura radiofónica del país, fomentando la creatividad, el talento actoral y la apreciación por artes escénicas. Además, han servido como vehículos de difusión de valores, mensajes sociales y reflexiones sobre la sociedad, generando un impacto significativo en la audiencia y en la percepción de la radio como medio de comunicación. A lo largo de las décadas, las radionovelas y el radioteatro han sido pilares fundamentales de la programación radiofónica en el Perú, consolidándose como géneros emblemáticos que han dejado una huella imborrable en la memoria colectiva de la audiencia. Su capacidad para emocionar, entretener y transmitir mensajes poderosos han hecho que estas producciones radiofónicas sean valoradas y recordadas como parte esencial de la identidad radiofónica del país. En conclusión, la radionovela y el radioteatro han sido elementos esenciales en la historia de la radio en el Perú, contribuyendo a enriquecer la programación, a conectar emocionalmente con la audiencia y a promover la creatividad artística en el medio radiofónico. Estos géneros han sido verdaderos tesoros radiofónicos que han perdurado en el tiempo, dejando una marca indeleble en la evolución y el impacto de la radio peruana en la sociedad. Las radionovelas y el radioteatro seguirán siendo parte de la rica historia radiofónica del Perú, manteniendo viva la imagen y el encanto de la radio a través de las generaciones. Historia de la radio, parte 3. Los informativos, noticieros, radioperiódicos han desempeñado un papel fundamental en la historia de la radio en el Perú, siendo fuentes de información, actualidad y conexión con la audiencia a lo largo de las décadas. Estos programas han sido vitales para mantener informada a la población sobre los acontecimientos nacionales e internacionales, así como para difundir noticias de interés público y contenido relevante. En una época en la que la radio era uno de los principales medios de comunicación, los informativos se convirtieron en espacios clave para la transmisión de información veraz y oportuna, contribuyendo a la formación de una ciudadanía informada y participativa. Los noticieros matutinos, vespertinos y nocturnos se convirtieron en referentes para los oyentes, quienes encontraban en la radio una fuente confiable de noticias y actualidad. Los radioperiódicos, por su parte, ofrecían un formato que combinaba la inmediatez de la radio con la estructura y rigor informativo de un periódico, permitiendo a la audiencia acceder a resúmenes de noticias y reportajes en un formato ágil y práctico. Estos espacios contribuyeron a enriquecer la programación radiofónica y a mantener a la audiencia al tanto de los acontecimientos más relevantes del país y el mundo. La importancia de los informativos, noticieros y radioperiódicos en la historia de la radio en el Perú radica en su capacidad para informar, educar, entretener a la audiencia, convirtiéndose en un vínculo vital entre los hechos de actualidad y la sociedad. Estos programas no solo cumplían una función informativa, sino que también generaban debates, reflexiones y análisis sobre temas de interés nacional e internacional. Además, los informativos y noticieros han sido instrumento de construcción de identidad y conciencia ciudadana en el Perú, al promocionar o al proporcionar a la audiencia una visión amplia y diversa de la realidad local y global. A través de la radio se abrían ventanas del mundo, se promovían el pensamiento crítico y se fomentaba la participación activa de la ciudadanía en asuntos de interés público. En resumen, los informativos, noticieros y radioperiódicos han sido pilares fundamentales en la radio, en la historia de la radio en el Perú, contribuyendo a la difusión de información, la formación de opinión y el fortalecimiento del vínculo entre la radio y la audiencia. Estos programas han dejado una huella indeleble en la evolución y el impacto de la radio como medio de comunicación en el país, demostrando su relevancia y su capacidad para informar y transformar la sociedad a lo largo del tiempo. La radio peruana ha sido testigo
y protagonista de grandes momentos gracias a la labor incansable de sus informativos, noticieros y radioperiódicos. Historia de la radio, parte 4. La inteligencia artificial ha tenido un impacto significativo en la historia de la radio en el Perú, transformando diversos aspectos de la producción radiofónica a lo largo del tiempo. La influencia de la inteligencia artificial se ha evidenciado en la investigación, guionización, grabación, edición, limpieza de audios, creación de sonidos y música en las emisoras radiofónicas del país. En el ámbito de la investigación, la inteligencia artificial ha permitido analizar grandes cantidades de datos de forma eficiente, identificar tendencias y patrones en la audiencia y optimizar la programación radiofónica para satisfacer a las demandas del público. Esto ha contribuido a una mayor comprensión de las preferencias de los oyentes y a la creación de contenidos más relevantes y atractivos. En cuanto a la guionización, la inteligencia artificial ha facilitado la generación de contenidos creativos y originales, ayudando a los guionistas a desarrollar tramas interesantes y atractivas para los programas radiofónicos. La capacidad de la inteligencia artificial para analizar datos ha permitido una mayor precisión en la creación de guiones adaptados a las preferencias de la audiencia. En el proceso de grabación y edición, la inteligencia artificial ha mejorado la calidad del sonido, reduciendo el ruido de fondo, corrigiendo imperfecciones y optimizando la calidad de las grabaciones. Esto ha contribuido a una expresión auditiva más inmersa y agradable para los oyentes, elevando la calidad de la producción radiofónica en el Perú. La inteligencia artificial también ha sido fundamental en la limpieza de audios, eliminando de manera automática los ruidos no deseados y mejorando la calidad del sonido en las emisiones radiofónicas. Esta capacidad ha permitido a las emisoras ofrecer una transmisión más profesional y pulida, garantizando una experiencia auditiva óptima para la audiencia. En el ámbito de la creación de sonidos y música, la inteligencia artificial ha evolucionado la forma en que se producen efectos sonoros y composiciones musicales en la radio peruana. Mediante algoritmos avanzados, la inteligencia artificial es capaz de generar sonidos personalizados, crear música original y adaptarse a las necesidades creativas de los productores radiofónicos, enriqueciendo así la oferta musical de las emisoras. En resumen, la inteligencia artificial ha impactado de manera significativa en la historia de la radio en el Perú, mejorando la calidad de producción, optimizando la programación y ofreciendo una experiencia radiofónica más atractiva y personalizada para la audiencia. Su influencia ha marcado un antes y un después en la evolución de la radio en el país. La inteligencia artificial ha llegado para potenciar la creatividad y la excelencia en la radio peruana. Subrayó: para potenciar tu creatividad, porque nosotros, los radialistas, somos apasionados de la producción radial y no queremos perdernos ninguno de los pasos de este proceso. Historia de la radio, parte 5. A lo largo de la historia de la radio, las voces y locuciones han experimentado una notable evolución, pasando desde las voces de locutores profesionales hasta las voces naturales que reflejan una autenticidad y cercanía con la audiencia. Este cambio en las voces y locuciones ha sido influenciado por diversos factores, incluyendo el desarrollo de nuevas técnicas de producción y la búsqueda de una mayor conexión emocional con los oyentes. En sus inicios, las voces de los locutores profesionales se caracterizaban por su tono formal, pulido y enfocado en transmitir la información de manera clara y precisa. Estas voces eran entrenadas para mantener la atención del público y garantizar la comprensión de los mensajes transmitidos, utilizando un lenguaje cuidadosamente seleccionado y una dicción impecable. Con el tiempo, se ha observado un cambio hacia voces más naturales y cercanas que buscan establecer una conexión emocional con la audiencia a través de la autenticidad y la espontaneidad en la locución.
Estas voces naturales transmiten calidez, cercanía, personalidad, creando un ambiente más acogedor y familiar para los oyentes. En términos técnicos, este cambio en las voces y locuciones se puede describir como una transición de la locución formal y estructurada hacia la locución conversacional y emocional. Se ha producido un desplazamiento de la rigidez y la formalidad hacia la naturalidad y la cercanía, utilizando técnicas de modulación vocal, entonación y ritmo para transmitir emociones y generar empatía con la audiencia. Además, la evolución de las voces y locuciones en la radio ha estado influenciada por la aparición de nuevas tecnologías y formas de programación que han ampliado las posibilidades creativas de los locutores y productores. El uso de los efectos de sonido musical, música ambiente y otros recursos ha permitido enriquecer la experiencia auditiva de la audiencia y crear atmósferas envolventes y atractivas. En la actualidad, las voces y locuciones de la radio continúan evolucionando, adaptándose a las demandas de una audiencia cada vez más diversa y exigente. Se busca mantener un equilibrio entre la profesionalidad en la entrega de la información y la calidez en la conexión con los oyentes, utilizando las técnicas adecuadas para transmitir mensajes de manera efectiva y emotiva. En conclusión, la historia de la radio ha sido testigo de una transformación en las voces y locuciones, desde la formalidad y rigidez de las voces profesionales hasta la naturalidad y cercanías en las voces naturales. Este cambio refleja la búsqueda de una mayor conexión emocional y autenticidad en la comunicación radiofónica, utilizando técnicas especializadas para transmitir mensajes con impacto y emotividad. La evolución de las voces en la radio es un reflejo de la constante búsqueda de excelencia y conexión con la audiencia a lo largo del tiempo. Parte 6. La música ha sido un elemento central en la historia de la radio en el Perú, desempeñando un papel fundamental en la programación y en la conexión con la audiencia a lo largo de los años. Desde los primeros días de la radio en el país, la música ha sido un componente esencial que ha enriquecido la oferta radiofónica y ha capturado la atención de los oyentes con su diversidad de géneros y estilos. A lo largo de las décadas, la presencia de la radio musical en el Perú ha sido variada y rica, abarcando desde programas emblemáticos como Musiciana de Marta Mifflin hasta espacios dedicados a géneros específicos como el rock y el jazz. Estos programas han contribuido a promover la música nacional e internacional, brindando a la audiencia la oportunidad de descubrir nuevos artistas, canciones y tendencias musicales. La radio musical ha sido un vehículo importante para la difusión de la cultura y la identidad peruana, promoviendo la música folclórica, criolla y andina, así como también géneros internacionales que han enriquecido el panorama musical del país. Programas como Sonidos del Mundo y Ritmos y Estilos han permitido a los oyentes explorar la diversidad musical a nivel global, ampliando así sus horizontes y enriqueciendo la experiencia radiofónica. Además, la radio musical ha sido un espacio para la promoción de artistas locales y la difusión de la música peruana en diferentes géneros y estilos. La presencia de la música nacional en la programación radiofónica ha contribuido a preservar y promover la rica herencia musical del Perú, generando un mayor aprecio y reconocimiento por los talentos locales. A medida que la radio en el Perú celebra 100 años de historia, la presencia de la radio musical sigue siendo relevante y vibrante, adaptándose a los cambios y tendencias del mundo musical contemporáneo. La música sigue siendo un elemento central en la programación radiofónica, conectando a la audiencia con emociones, recuerdos y experiencias a través de sus melodías y letras. La radio musical, entonces, ha sido un pilar importante en la historia de la radio en el Perú, enriqueciendo la programación, promoviendo la diversidad musical y contribuyendo a la difusión de la cultura y la identidad del país a lo largo de los años. La música ha sido y seguirá siendo un elemento esencial en la radio peruana, acompañando a la audiencia en su día a día, enriqueciendo su experiencia radiofónica de manera significativa.
Historia de la radio, parte 7. A lo largo de la historia de la radio en el Perú, hemos sido testigos de un fascinante proceso de evolución que ha llevado a este medio de comunicación a adaptarse a los cambios tecnológicos y sociales de cada época. Desde los primeros días de la radio en el país, con la inauguración de la primera emisora radial OAX durante la dictadura de Augusto Beleguía, hasta la actualidad, la radio ha desempeñado un papel crucial en la difusión de información, entretenimiento y cultura en el país. Con el paso de los años, la radio en el Perú ha experimentado una transformación significativa, pasando de ser un medio de comunicación de élite a unos de masas y posteriormente enfrentando desafíos y cambios en un entorno mediático cada vez más competitivo y diverso. La radio ha sido adaptarse a las nuevas tecnologías y tendencias, manteniendo su relevancia y conexión con la audiencia a través de una programación variada y de calidad. La llegada de Internet ha marcado un hito importante en la historia de la radio en el Perú, permitiendo la expansión de la radio a través de plataformas digitales y la creación de emisoras online que han ampliado el alcance y la diversidad de la programación radiofónica. La radio en Internet se ha consolidado como una alternativa atractiva para los oyentes, ofreciendo la posibilidad de escuchar programas en cualquier momento desde cualquier lugar. La convergencia de la radio en la Internet ha dado lugar a una radio del futuro que se adapta a las exigencias y oportunidades que brinda la era digital. La presencia de la radio en el mundo online ha permitido una mayor interactividad con la audiencia, la personalización de contenidos y la exploración de nuevos formatos y propuestas que enriquecen la experiencia radiofónica. La incorporación de la inteligencia artificial en la radio actual representa un avance significativo en la optimización de la programación, de segmentación de la audiencia y la generación de contenidos personalizados. La inteligencia artificial ha permitido a las emisoras radiofónicas analizar datos, predecir tendencias y ofrecer una experiencia más adaptada a las preferencias de los oyentes, mejorando así la calidad y la relevancia en la programación. En la actualidad, la radio en el Perú se encuentra en un momento de convergencia, donde la tradición y la innovación se usan para ofrecer una experiencia radiofónica completa y en constante evolución. La radio ha sabido aprovechar las oportunidades que brinda el Internet y la inteligencia artificial para seguir siendo un medio relevante y cercano a la audiencia, adaptándose a los cambios y marcando un nuevo capítulo en su historia de más de 100 años. La radio en el Perú sigue siendo un pilar fundamental en la comunicación y la cultura del país, abriéndose paso hacia el futuro con creatividad y adaptabilidad. Muchas gracias.